Hola, bienvenidos. Qué gusto recibirlos a nuestro programa, un espacio creado para hacer un alto en la cotidianidad y dejarnos llevar por nuestros sentidos. Aliadas Podcast, en las voces de Yanira Jiménez, María Delgado, Ana Lucía Mendoza, Luznelia Arévalo, conversando con amor, conversando con el alma. Vamos a compartir el día de hoy con ustedes grandes reflexiones sobre el ego. Trascender el ego es un viaje del alma. En nuestro interior existen grandes posibilidades para vislumbrar la realidad que no puede solo abordarse con la razón. Nuestra autorrealización como humanidad es ir alcanzando cada vez niveles de conciencia más evolucionados, trascendiendo el ego y creando una nueva base de convivencia social. ¿Será el ego el estado actual de la humanidad? Freud, padre del psicoanálisis, dice: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. El ego evoluciona con la edad y cambia con el paso del tiempo de acuerdo al mundo exterior. Es como el exceso de autoestima, como los ególatras, un amor exagerado por sí mismo. Existen dos maneras de ser feliz en la vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Hay muchas versiones. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Pero cada uno tiene razón. Según Freud, es un componente básico de nuestra personalidad. Personas con ego saludable conocen sus propias limitaciones y defectos, tienen la capacidad de alegrarse de los éxitos de los demás. Se va formando por nuestras experiencias, debilidades, fortalezas, miedos, actitudes, recuerdos y temores. Para los budistas, el ego es una ilusión, una percepción que debe superarse para percibir mejor realidad. En fin, puedo resumir que el ego es valoración excesiva de una persona y, como dice Platón, es una imagen falsa sobre nosotros mismos que nos impide ver lo que realmente somos. El ego es una parte dinámica y activa de nuestras personalidades, que juega un papel importante en nuestras vidas. El tipo de pensamientos se le atribuyen a la estructura del ego y pueden ser: no soy bueno en matemáticas, nadie me quiere, soy inteligente, soy mejor que tú, mis pecas me hacen feo. El ego se esconde detrás del ego en estos pensamientos declarativos sobre la identidad. El ego puede ser ofensivo así como defensivo, pero mantiene una imagen propia positiva. Es difícil explicar o describir el ego. Está compuesto de creencias diferentes que una persona adquiere a lo largo de su vida. Por ende, cada persona cuenta con un ego diferente. Entre las características del ego tenemos el ególatra. Califica a las personas que muestran una exagerada veneración hacia sí mismos. Quien posee esta característica es un narcisista. Poseen una escasa empatía por los demás y una sobrevaloración de ellos mismos. El egoísta consiste en actuar a favor de uno mismo, sin tener en cuenta a los demás. En su vertiente más negativa es una actitud poco respetuosa hacia los demás. Y por último tenemos el egocentrismo. Es una variante del egoísmo y la egolatría. Como rasgo principal de una personalidad quiere destacarse sobre los demás, busca el protagonismo y en su entorno personal adopta una cierta indiferencia hacia los asuntos ajenos. Concluyo pues que hay que buscar un equilibrio en la forma de pensar y actuar, a fin de obtener una tranquilidad espiritual y poderla transmitir hacia los demás. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando del ego o yo consciente, según Freud, que se forma quizá desde el mismo momento de la gestación, que se va fortaleciendo, debilitando a medida que vamos creciendo, y es cuando aparentemente se van creando las máscaras. Entonces, ¿qué son las máscaras? Son aquella imagen que nosotros mostramos a los demás
en diferentes situaciones de la vida y que en ocasiones difiere de nuestros deseos y valores y entonces vamos perdiendo la espontaneidad. Pero volviendo al ego, ¿cómo identificarlo? Cuando atiendo mis emociones pero no me identifico con ellas. Por ejemplo, la emoción de la ira. Puedo sentirla, puedo expresarla tranquilamente, puedo mostrar mi enojo, pero no entrar en violencia. Igual ocurre con las máscaras. Puedo identificarlas y puedo reconocerlas y quizá encuentre algunas que no me agraden. Entonces, ¿cómo haría para cambiarlas? Hay una frase de Cicerón que me encanta. Siempre he sabido que soy mortal. Partiendo de este principio y aceptando que soy un ser mortal, imperfecto, puedo aceptar a los demás. También puedo ir cuidando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, siendo coherente y manteniendo la autenticidad en todos los acontecimientos y en todas las circunstancias, viviendo desde el corazón, desde el ser, despertando la conciencia y desnudando el alma, y orando y meditando en silencio, hasta que el cuerpo sienta esa expresión exquisita de fundirse en el aire, de tornarse incorpóreo, conservando solo el poder de experimentar el espíritu del Creador que nos habita, que llena todo vacío y que se expresa. En el día de hoy nos acompaña Joshua. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación para esta entrevista. A través de su vida ha sido y es un investigador espiritual, una persona que intenta descubrir la verdad de la existencia. Nacido en España, en la región de Aragón, vive en Colombia desde hace 2 años y dicta charlas sobre espiritualidad. En el programa anterior, al finalizar la charla sobre ciencia y espiritualidad, usted nos comentó que nosotros somos una conciencia pura e individualizada, sin forma, pero que posee un cuerpo físico. Este cuerpo está sujeto a las leyes de la existencia comunes en todos, siendo las más importantes el ego y el electromagnetismo. Ego con sus impulsos, adhesión, repulsión y electromagnetismo como causa-efecto. ¿Qué nos puede decir acerca del ego como ley de la existencia, Joshua? El ego es un instrumento de supervivencia del ser humano dentro de la realidad física, con lo cual constituye una ley de existencia o una base de la misma. Usted nos decía que el ego tiene unos impulsos y que esos impulsos son de adhesión-rechazo. ¿Cómo es? Exactamente. La maquinaria que mueve el ego son los impulsos. Impulsos de 2 caras. Atracción, de atraer, buscar, localizar lo que es bueno y provechoso para nosotros, al mismo tiempo que proteger, que nos sirva para resguardarnos de cualquier mal y para alimentar tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo emocional. La otra cara es la del rechazo, de repeler, expulsar, echar fuera, quitar de encima todo lo que nos desagrada y todo lo que es perjudicial para la supervivencia, intentando crear una atmósfera de intimidad y de paz. Estos son, pues, las 2 caras principales: atraer lo positivo y repeler lo negativo. ¿Cómo penetramos en estos impulsos? No es que tengamos que entrar en estos impulsos. Ellos aparecen por sí mismos. No hay que pedirlos, ni solicitarlos, ni inventarlos. Aparecen como un efecto natural, como un instinto básico de la persona y su futura personalidad, desde el momento de la concepción y dentro de la matriz de la madre, como posteriormente después del nacimiento y durante toda la vida. Por lo tanto, son impulsos naturales que aparecen por sí mismos y que no pueden considerarse malos. La calificación de bueno o malo de estos impulsos depende de cada cual, de la educación o del dominio que uno pueda adquirir. ¿Podemos decir entonces que sin el impulso del ego no habría creación ni individualidad? Exacto, eso parece ser, porque si no tuviéramos estos impulsos de autoprotección y rechazo, todo sería como un mar de tranquilidad, donde existiría el reino
de la indiferencia y el reino de que todo está bien como está, y como nada tendría importancia, porque nada destacaría y no habría ningún interés de creación. Joshua, me surge una pregunta. ¿La humanidad está desequilibrada? La humanidad actual está en un desequilibrio total, tanto por el desconocimiento del ego y sus efectos, como por la existencia y el funcionamiento de sus impulsos. La humanidad se mueve por instinto propio de su ego y en todo momento le dice lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer y lo que quiere no hacer o rechazar. Podríamos decir que la humanidad está en un impulso de desequilibrio y descontrol total. Pero Joshua, si el hombre entra en un conocimiento, ¿podría trascender esos impulsos? Aquí está la clave. Primero, trascender el ego, si es que realmente quiere hacerlo. Porque a la mayoría de la gente no le interesa trascender su ego. Primero porque no lo conoce, entonces todo lo que le sucede en la vida son efectos de una causa que es el ego. Pues en lugar de autoindagarse de dónde vienen esos efectos negativos, generalmente lo que hace el ser humano es maldecir, echar la culpa a un Dios hipotético o echar la culpa a circunstancias de la vida, pero nunca llega a preguntarse por qué me sucede lo que me está sucediendo y qué es lo que me ha llevado aquí. Al autoindagarnos, sí lo podemos trascender. Las personas que de alguna manera empiezan a darse cuenta de que hay una fuerza motivadora causante de estos efectos negativos, empiezan a preguntarse qué es lo que lo motiva y pueden llegar a la conclusión de que es el ego, siempre que no se caiga en el error mayúsculo de lo que dicen muchas religiones, que las causas de todo esto son tentaciones del diablo. Como no existe tal diablo y tal tentación, entonces se hace necesario conocer la existencia del ego, cómo trascenderlo, y esto nos lleva a entrar en un segundo campo. Entonces, primero es conocerlo, después darse cuenta de sus efectos y querer corregirlos, si evidentemente uno quiere corregirlos. Si esto no se hace, el ego continúa vagando y haciendo de las suyas como siempre, como instinto básico natural de la ley de la existencia. ¿Y cómo trascenderlo, suponiendo que esa sea nuestra intención? Primero hay que darse cuenta de cómo actúa nuestro ego y en qué momento está actuando en nuestra vida. El hecho de darse cuenta y ver que todo lo está haciendo ya significa que lo estamos mirando desde atrás, desde un punto de vista interno o desde un punto de vista de consciencia pura. El hecho de mirar desde este aspecto ya ayuda a comenzar a trascenderlo, y así puede nacer la siguiente decisión o acto de voluntad. Decir, no, esto es ego, me perjudica y me trae consecuencias negativas y por lo tanto lo trasciendo. Entiendo al decir todo esto que es observarnos entonces a nosotros mismos, mirarnos desde un punto de vista de conciencia pura. Indudablemente, esto es absolutamente necesario. Después de adquirir el conocimiento de cómo actúa en nosotros y darse cuenta de que, al observarlo, este ego se acalla, se aquieta y desaparece. O sea que tenemos que tener un conocimiento y una conciencia de nuestro ego. Así es. Entonces me viene la gran pregunta de ¿qué pasa con el ego, con el fin del ego y la humanidad? La respuesta podría ser la denominación de evolución. Como la humanidad ha necesitado millones de años para su evolución, también está necesitando ahora y estará en un futuro próximo con la necesidad de evolucionar. El siguiente paso de la evolución creo que es trascender, aprender a trascender su ego y crear una nueva base de convivencia. Gracias, Joshua, por acompañarnos el día de hoy, y a ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por escucharnos, darnos like y dar sus opiniones.